Bueno, ya estamos en martes 21 de noviembre, pero ayer, lunes 20 de noviembre, una fecha en la cual se conmemoró el Día Universal del Niño, lo cual nos recuerda que los niños necesitan ser protegidos. Desde el año 1954 se recuerda el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre, pero también en esta fecha se recuerda la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esta convención establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que sus opiniones sean escuchados. Para celebrar este día, el Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia invitó a los niños de todo el mundo a que se sumen a un papel clave en los medios de comunicación, en la política, en las empresas, así como en el deporte y el entretenimiento. Con este protagonismo se busca que estos niños den apoyo y voz a los millones de menores que, al contrario de ellos, no pueden ir a la escuela, están desprotegidos o sufren maltrato. 20 de noviembre ha quedado institucionalizado como el Día Internacional del Niño, o Día Universal de los Derechos del Niño, o también Día Universal de la Infancia. Es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido, donde quiera que haya nacido. Tema sumamente importante que abordamos esta noche y en el cual usted no puede dejar de participar a través de nuestras redes sociales y de la publicación que ya está disponible en nuestra página de Facebook Hora 23. Vamos a conocerla. Hablamos de este cuadro que se refiere a lo que es el Día Universal del Niño, 20 de noviembre. Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño, fecha en la cual la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Bueno, hablamos de aquellos niños que tienen muchas necesidades y lo cual se ve en el trabajo que ellos tienen que realizar en las calles para llevar el pan en muchas ocasiones a su hogar, porque tienen algunos abuelitos que están enfermos, o para ayudar a sus hermanos, o para ayudar a sus padres. Y esta situación, estos esfuerzos y necesidades se complica aún más en aquellos niños que tienen discapacidad, que además atraviesan duras experiencias con la sociedad, que en muchas ocasiones los excluye y además sufren de discriminación. Es justamente el tema que vamos a abordar esta noche con nuestra siguiente invitada. Procedo a presentárselas en este mismo instante. Nos acompaña Suna Kin, ella es representante de UNICEF en Bolivia. ¿Cómo está, Suna? Bienvenida. ¿Cómo está, Paola? Muchas gracias por la invitación. Hablábamos ya de inicio acerca de aquellos niños que tienen discapacidad y de aquellos niños que tienen que atravesar situaciones muy difíciles para sobrevivir en algunas ocasiones o también para ayudar al bienestar de sus familias. Y justamente este año UNICEF viene realizando algunas actividades por lo que es el Día Universal del Niño, y entre ellos se habla de un conversatorio que se llevará a cabo justamente en esta jornada, en lo cual se van a enfocar en lo que es los niños en su primera infancia y justamente el tema de los niños con discapacidad. ¿Cuáles son los motivos? Usted nos profundizará más acerca de los motivos por los cuales deciden elegir esta temática. Así es, Paola. Muchísimas gracias. Bueno, el Día Mundial del Niño realmente lo que nos recuerda es la importancia de brindar la atención necesaria a la niñez más vulnerable. Y además hacer una introspección como países en términos de cuán efectivos hemos sido de incluir a los niños y niñas, a todos los niños y niñas de diferentes condiciones. Y en esta ocasión UNICEF Bolivia ha escogido la temática de primera infancia y discapacidad. Nosotros hacemos 2 veces al año una actividad que se llama el conversatorio, Niñez 360 grados, cuyo objetivo es profundizar el análisis sobre la niñez y adolescencia con un tema en particular, traer expertos internacionales, expertos nacionales, aprender de innovaciones y lecciones aprendidas de diferentes experiencias. Entonces, la temática en este año lo hemos escogido, primera infancia y discapacidad,
porque creemos que los niños con discapacidad quizás son uno de las poblaciones más invisibles en todo el mundo, y creo que también en Bolivia seguimos teniendo desafíos significativos en términos de incluir a estos niños en la vida regular, como otros niños. Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la rehabilitación, toda la temática de la detección temprana. ¿Por qué primera infancia y discapacidad? Porque sabemos que primera infancia es una etapa clave en donde se definen muchísimas condiciones, habilidades y capacidades que marcan el resto de la vida de los niños. Y es la etapa también en donde hay muchísima neuroplasticidad en el cerebro, que permite que cuando, digamos, alguna deficiencia o alguna discapacidad es detectada a tiempo, podamos también brindar soluciones efectivas y la rehabilitación y las respuestas adecuadas a estos niños para que puedan efectivamente realizar una vida lo más plena posible, ejerciendo todas sus capacidades disponibles. Entonces, en ese sentido, creemos que es crítico, es una etapa crítica en la primera infancia para precisamente traer esa igualdad de derechos y la equidad de oportunidades, que es el lema del conversatorio del día de hoy, que ahora ya estamos 21, así es, a las 8:30 en Hotel Europa. Muy bien, hablamos de los niños en primera infancia, en pleno desarrollo, y además niños que tienen algún grado de discapacidad. ¿Cómo se trabaja con estos niños que tienen discapacidad? Y si hacemos un análisis de la situación en Bolivia, ¿qué posibilidades tienen ellos de atención a sus necesidades? Bueno, primero uno de los desafíos es la falta de datos, ¿no? Estamos hablando de que realmente en el país, los últimos datos que contamos, existe alrededor de 74,000 personas con discapacidad registrados, y que una gran parte de ellos están carnetizados, y por lo tanto, digamos, tienen derecho al apoyo que se le brinda con bono, con diferentes apoyos financieros que el gobierno tiene. Uno de ellos, el bono a la discapacidad, por ejemplo. Sin embargo, lo más probable es que no tenemos muchos más casos y que no están registrados, por un lado, y no hay un registro sistemático para poder saber en realidad cuántos niños se encuentran en discapacidad. Entonces, un primer desafío es este. Un segundo desafío tiene que ver cómo efectivamente las personas entendemos la discapacidad. Yo suelo decir de una manera muy simple, si se quiere decir, la discapacidad de los niños realmente es en un país desarrollado en donde existen condiciones y los mecanismos y las normas adecuadas para atenderlos y para apoyarlos a que puedan incorporarse plenamente a la vida de cualquier niño, a la comunidad, etcétera. Esos niños precisamente tienen oportunidades de desarrollarse adecuadamente. Y cuando no existen esas oportunidades, la discapacidad no está en el niño, sino la discapacidad está en el país, en la familia y en la comunidad, quienes no sabemos cómo entender la discapacidad como una capacidad diferente, pero sí una oportunidad también de una tremenda potencial. El día de hoy ayer tuvimos el concierto del niño José André, que es un jazzista, pianista. Un niño con discapacidad visual, pero que sin duda ha resaltado mucho dentro y fuera de nuestro país. Sí, tiene también ciertas dificultades de movimiento, pero es alguien que, digamos, de manera autodidacta ha aprendido a tocar el jazz de una manera espectacular. Ahí justamente lo vemos a José André en pantallas. Sí. Y nos motiva a todos nosotros, y nos ha motivado a todos nosotros que estuvimos mirándolo en el concierto, ese tremendo potencial que, si es que no se le hubiese dado la oportunidad cuando él era niño, más pequeño, de desarrollar ese potencial, él no estuviese el día de hoy compartiendo con nosotros ese maravilloso talento a la música, ¿no? Y de movilizarnos a todos nosotros con ese talento. Así que
así como José Andrés, hay muchísimos niños en el país que por diferentes niveles de discapacidad que tengan, todos tienen potencialidades que podemos ayudarles a desarrollar. Y por lo tanto, un segundo problema es cómo efectivamente abordamos políticas y programas que puedan asegurar que esos niños puedan desarrollar sus potencialidades. Y el tercer tema es, por supuesto, relacionado a la cuestión de cómo concebimos y cómo vemos a los niños, es el tema de la discriminación. Creo que en el país también y en el mundo, las personas con discapacidad, por ejemplo, hay un dato a nivel mundial que habla de que las personas con discapacidad tienen 3 veces más posibilidades de ser rechazados en un centro de salud o 3 veces más posibilidades de entrar en un círculo de pobreza y quedarse en ella, en la exclusión. Entonces, esto no tiene por qué ser. No hay razón para que esto ocurra cuando los países tienen la capacidad de promover políticas y programas para evitar esto. Muy bien. Y un último punto que te quiero decir es que, por ejemplo, si estamos hablando de generar, muchas veces cuando hablamos de discapacidad hablamos de que las calles tienen que tener caminos particulares para que las personas con discapacidad puedan transitarse, etcétera. Y en un estudio que UNICEF ha realizado hace algunos años, en cuanto a la construcción de un edificio, por ejemplo, qué es lo que se requeriría en términos de financiamiento para asegurar que un edificio tenga los pasos adecuados, no gradas, sino pasos adecuados para las personas con discapacidad, etcétera, y una señalización, etcétera. Y la conclusión es que no cuesta más que añadir 1% más al costo de la construcción. Entonces, toda esta temática, tenemos esta noción como sociedad de que es algo difícil de abordar. Y yo puedo decir que no es difícil de abordar, es posible de abordar y traer soluciones positivas para todos los niños y niñas con discapacidad. Muy bien, en los próximos minutos vamos a conocer más acerca de los efectos negativos que puede generar la discriminación y exclusión de los niños con discapacidad y además de lo importante que es que con un poco de apoyo estos niños puedan desarrollar grandes potenciales y convertirse en futuros artistas, escritores o grandes en distintas áreas. Para conocer un poco más acerca de las historias de los niños con discapacidad, Sunam, nuestro periodista de Bolivisión, Yalmar, nos muestra algunas historias respecto a los esfuerzos, a las necesidades de estos niños que se reflejan con mucho trabajo en las calles y además son historias que tenemos que contarlas en esta noche y además son un llamado de atención para todos. Vamos a verlo. En Bolivia, cerca de 35.000 niños trabajan y estudian. Dato por más alarmante porque ahí uno se pone a pensar en sus necesidades, en que estos pequeños llegaron al mundo y ven que lo que hacen es algo que se debe hacer. Deben comer. En muchos casos ser el sustento de sus familias. Hay hermanitos por detrás, madres enfermas o que los explotan. La frase "la vida es justa" no cabe en ellos. Se los ve en las calles, a veces les hemos dado algunas monedas. Sucios con una cajita de lustrar zapatos. Te lustro, jefe, es su frase. Lo aprendieron de los más grandes. ¿Qué hora vas a trabajar hoy día? Hasta las 12, 1. Luego me voy a mi casa. Le doy de comer a mi abuelita porque está enfermo. ¿Tú solito le ayudas o tienes algún hermanito? Solito. Otros venden. Con una mirada inocente logran la compasión de quien está en el volante o pasan por ahí. ¿Me compras?, dicen algunos tímidos. No querían estar ahí, pero deben llevar algo a casa. El esfuerzo al limpiar un parabrisas, bailar en las calles u otra actividad de entretenimiento o un servicio podrá lograr que compren útiles escolares, un lápiz, marcadores, una regla, lo que les ayude a continuar con sus estudios. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Qué es lo que vendes acá? Pastilla de miel. ¿Cuánto generas de ingreso? 50. ¿Y qué haces con este dinero? Se lo lleva mi abuelita y ella me paga y para mi recreo y para mis útiles. Ahora bien, aquellos que no pueden moverse también logran generar recursos. Por lo general es para ellos mismos. Medicamentos, pañales, alimentación especial. Niños discapacitados.
Sus padres los exponen al público. La desesperación hace que escriban en papel lo que difícil pueden explicar y pedir ayuda. Es que me he caído ¿Te has caído? ¿Y dónde te golpeaste? en mi cabeza. En tu cabeza. ¿Cuántos años tienes? No sé, ¿No sabes? no. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué vas a hacer con el dinero de acá? Tengo que comprarme con mis pañales. Tengo un pequeñito en mi casa, está con mis demás hermanitos. ¡Qué bien! Y tengo una hermanita, Una hermanita también. se llama Georgina. Saludos a Georgina, dile. Saludos a Georgina. Muy bien. ¿Qué relato más sincero, más desgarrador? La madre de esta pequeñita llora de impotencia, no tiene cómo solucionar el problema, que según dice, ha sido por una maldición que ha caído a su familia. No la veo feliz. Ella quiere jugar, corretear y no puede. Y me siento mal. Y ahora está lloviendo y tiene que taparla con nylon, ¿no? Sí, ya no voy a ir. Cuando llueve yo no bajo a vender. Como ella, hay varias. Niños y niñas que no deberían estar viviendo así, pero es su realidad. Aquellos que están a la par en edad hablan sobre ellos. Tienen soluciones, lo que ellos harían para cambiarles la vida. ¿Alguna vez les has dado tú algunas moneditas? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensas de ellos? ¿Deberían estar ahí? No, ¿Qué deberían estar haciendo? deberían estar estudiando. Deberían estar estudiando. Si tú fueras una gran representante de los niños, ¿qué harías por ellos? ¿Qué dispondrías para que ellos hagan? Primero haría una casa, que ellos se queden, y después haría una escuela. Una escuela para que puedan estudiar. ¿Qué harías por los niños? Les ayudaría ¿En qué les ayudarías? a barrer, a hacer algo. ¿Tú podrías trabajar igual que ellos? ¿Te has visto así? No. ¿Por qué? Porque yo tengo familia y desearía que ellos también tuvieran familia. ¿Y usted qué haría? Hay quienes comienzan la etapa de padres y aseguran darán todo para que sus pequeños no pasen necesidad. Voy a dar todo lo mejor de mí, voy a hacer que estudie, nunca voy a dejar que pase por esas situaciones. En Bolivia, el Código Niño, Niña, Adolescente, promulgado en junio del 2014, permite el trabajo infantil desde los 10 años. Pero esto, según muchos, no debería ser así. Aún existe la pobreza, los niños tienen que salir a trabajar, tienen que buscar sus propios recursos, en muchos casos ayudar a sus propios padres. Según datos de 10 niños que llegan a las calles, 6 lo hacen por violencia intrafamiliar, golpeados, explotados. Sus padres consumen bebidas alcohólicas o han sufrido abuso sexual. Aprenden desde muy pequeños la necesidad, dejan el colegio. La mayoría lucha por salir adelante, pero hay quienes se quedan en el camino de los vicios, donde es muy difícil salir. Esta es la realidad de algunos de ellos, inocentes, caminando al lado de sus padres porque es donde se sienten seguros, no importa cómo, felices con lo más simple, alegres, si ven que sus progenitores lo son. Sin duda hay mucho que celebrar en los niños bolivianos, claro, aquellos que tienen las posibilidades. Los demás son los que ni se enteran que tienen un día para que se los recuerde. Bueno, definitivamente qué historias más conmovedoras, Sunan, que nos muestra justamente la realidad de los niños, aquellos que tienen discapacidad y los que no también, pero que tienen muchas necesidades en nuestro país. Hablábamos de los niños con discapacidad que son discriminados. ¿Cómo se colabora, cómo se ayuda a salir adelante a un niño que se siente excluido por la sociedad, que se siente discriminado, incluso tal vez por su familia? Sí. Yo creo que la exclusión empieza por la falta de visibilidad. Yo tenía una colega que trabaja en la sede, quien está en silla de ruedas. Es una persona que aboga por los derechos de la niñez con discapacidad. Y una de las cosas que ella nos decía es que así como cuando vemos a una persona con ciertos rasgos diferentes, y vemos una en la calle, para nosotros nos llama la atención en términos de decir, bueno, esto es algo muy raro, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona con discapacidad o a un niño con discapacidad, para nosotros no es familiar ver esa situación diferente a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Entonces, mientras los niños con discapacidad permanezcan invisibles y no estén participando activamente en las calles, en las escuelas, en los parques, etcétera, la discriminación va a seguir ocurriendo en términos de que tenemos miedo o tenemos
desconocimiento sobre la temática. Y está también, por supuesto, esta noción histórica, cultural, social, que hay que desarrollar también, como te decía antes, de que efectivamente la discapacidad no es una enfermedad. Entonces hay veces que las personas se acercan a los niños tratando de curar la enfermedad. Y una persona también que admiro muchísimo con discapacidad en un momento me decía, mira, la discapacidad no me llega a través de un WhatsApp avisándome que voy a llegar, ¿no? O sea, las situaciones de discapacidad ocurren por múltiples razones, pueden ser razones hereditarias, pueden ser accidentes, problemas en el parto, así como la polio es una de las, la falta de acceso a una vacuna como la polio puede provocar discapacidad. Entonces, no estamos hablando de elecciones personales, estamos hablando de una situación de desventaja que como sociedad debemos asumirla como un tema que nos toca a todos, como una obligación ética para todos nosotros de asegurar que esas personas que están en desventaja por situaciones varias puedan efectivamente alcanzar plenamente los mismos derechos que todos los demás. Bien, y justo todos esos puntos que usted nos nombraba son los que se van a profundizar en el conversatorio que se llevará a cabo hoy. ¿Quiénes estarán presentes en este conversatorio y quiénes pueden formar parte de él? Sí. Bueno, el conversatorio es abierto para todo público. Generalmente hemos tenido muchísima participación en estos conversatorios. Tenemos 2 invitados expertos de afuera. Uno de ellos es realmente una persona que incluso ha experimentado en su vida personal el autismo y ha logrado superarlo, y el día de hoy es una de las personas con niveles educativos muy altos, un profesional que trabaja en el tema de autismo y Asperger, una de las enfermedades o una de las condiciones, ¿no? También que la ignorancia de muchísimas personas nos hace pensar que es algo que no podemos manejarlo. Y por otro lado, el tema de, tenemos una persona que ha trabajado en Cerebrum, que es una de las fundaciones que ha trabajado muchísimo con todo el tema del desarrollo cerebral y la estimulación de los niños con rezagos mentales. Entonces, son 2 expertos que tienen muchísima experiencia y conocimiento sobre la materia y mucha innovación sobre este tema. Y tenemos también a un vocero del Ministerio de Salud Pública, a una vocera de OPS, quienes también nos estarán brindando lo que es el marco, digamos, normativo sobre esta temática y también lo que en el país se está haciendo sobre esta temática. Creo que tendremos la participación de múltiples audiencias, pero particularmente de tomadores de decisión y técnicos que trabajan en diferentes ministerios sectoriales a nivel nacional y subnacional. Muy bien, recalcamos el horario y el lugar exacto donde todos pueden estar presentes, padres de familia, todos pueden formar parte de este conversatorio. Sí, va a ser en Hotel Europa a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 12, y tendremos también allí en el intermedio o algún momento la presentación de José Andrés Montaño de nuevo acompañándonos con unas 2 piezas, y también tendremos otras sorpresas más. Así que los esperamos y es parte de la celebración del Día Mundial del Niño, en donde damos ese primordial protagonismo a los niños y niñas de Bolivia. Muy bien, Sunan King, representante de UNICEF en Bolivia, gracias por acompañarnos esta noche. Hemos considerado, Paola, sumamente importante desarrollar ese tema por la realidad que existe en nuestro país y además porque nuestra casa televisiva Bolivisión junto a la red Albavisión, en un esfuerzo conjunto con lo que es UNICEF en Latinoamérica, es que se une al Día Mundial de los Niños y además con el objetivo de mostrar espacios donde ellos puedan tomar control. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Muy bien, despedimos esta entrevista con el siguiente video de David Beckham, un conocido jugador de fútbol, muy reconocido en todo el mundo y que además es miembro voluntario, embajador de buena voluntad de lo que es UNICEF.
Rights.